Entonces, ¿cómo lo definimos? Ya salió la web 2019, van a encontrar en mi presentación cosas de 2018, la revisé para ustedes, pero no encontré nada nuevo, nada extra, nada sorprendente como que tengamos que cambiar. Entonces, pues prácticamente ya me dio como flojera cambiar el 2018 a 2019 en todas mis diapositivas. Entonces, por si alguien dice, ¿por qué tiene 2019 y en la otra tiene 2018? ¿Vale? Definición: un empeoramiento de los síntomas día a día del paciente que resultan en el uso de un tratamiento adicional. ¿Sale? Eso es la definición de un paciente con exacerbación de EPOC. Epidemiología. Para el 2020 habla que el EPOC va a ser la tercera causa de mortalidad en el mundo. Entonces fíjese cómo estamos. O sea, es una patología súper frecuente, con mayor prevalencia, alta mortalidad y a veces, muchas veces, infradiagnosticado porque no sabemos ni qué tiene, ni con qué se trata, ni con qué se come, ni con qué nada. ¿Sale? Una exacerbación, muchísima mortalidad y morbilidad al paciente. Le tira todo, la calidad de vida, la función pulmonar y los años de sobrevida. 1 a 3 veces por año, aumentan en invierno, y las exacerbaciones moderadas a severas, costo hospitalario, costo para el paciente y mortalidad para el mismo. Factores de riesgo: la edad, la tos productiva, el famosísimo bronquítico crónico, aquel paciente que tiene tos persistente productiva, son aquellos pacientes o ese fenotipo que, si ustedes leen la guía española, la GESPO, la última actualización fue del 2014 me parece, divide al EPOC en fenotipos, fenotipo como bronquítico crónico, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con cardiopatía isquémica y comorbilidades crónico-degenerativas. Son los factores de riesgo. La duración de la enfermedad, el uso previo de antibióticos o esteroides. ¿Y cuál es el principal factor de riesgo para que un paciente con EPOC se exacerbe? Una hospitalización previa. ¿Sí? Todo paciente con hospitalización previa en el año tiene más riesgo de una exacerbación. Eosinófilos. ¿Por qué pongo esta parte de los eosinófilos? ¿Cuántos han visto un paciente con un probable EPOC y lo único que conocemos es Seretil? Váyase con Seretil, el fluticasona y con salmeterol. Llévese el Seretil, el famosísimo Seretil. ¿Se beneficia? Ciertamente tienen que empezar con ese medicamento. ¿Tiene riesgos de aumentar la probabilidad de que desarrolle neumonía? Todo. ¿Por qué pongo eosinófilos? Son un grupo de pacientes con EPOC, con eosinofilia, con más de 2% de eosinófilos, que se podrían beneficiar del uso de esteroides. ¿Sale? Pero eso, harina de otro costal. Eso es parte del EPOC estable. ¿Ok? Eso es parte del EPOC estable. Otros factores: reflujo. Investiguen a sus pacientes si tienen reflujo. El reflujo condiciona empeoramiento de la tos, hipertensión pulmonar. ¿Alguien en alguna vez en su vida vieron una placa y dijeron, se me hace que tienes hipertensión pulmonar? ¿Alguien lo ha dicho? ¿No? ¿No, verdad? Importantísimo, denle una leída. ¿Qué es la hipertensión pulmonar? No les digo que cómo la traten o cómo la diagnostiquen, tan solo denle una leída para que en su paciente vean por qué. Hace 2 días me acaba de llegar una señora de Ixmiquilpan con una placa: intolerancia al ejercicio, disnea progresiva y fatiga. Me llega la placa y desde que la veo digo, ay, ¿qué le dijo el médico? El doctor me dijo que yo me viniera para acá porque no tiene ni idea, no sabe ni qué hacer, y que le corriera para acá porque no sabe qué es. ¿Sí? Entonces, todos tenemos limitantes, hasta yo como neumólogo tengo limitantes, ¿sale? Pero sí es válido tener aunque sea una idea. ¿Ok? ¿De qué se trata? Una hipertensión pulmonar, un aumento de la arteria interlobar enorme, que yo dije, bueno, al principio dije, ¿cómo que no sabe qué es? Pero pues son patologías no comunes. Entonces, yo los invito a que le den una ley de hipertensión pulmonar, agárrense un paper, no se lean las guías, pero leanlo, ¿sale? Espesor de la pared bronquial visto por tomografía o pacientes con enfisema, ¿sale? Entonces, enfisema no es sinónimo de EPOC, porque muchos pacientes llegan y que tengo enfisema y tengo cáncer, o que tengo enfisema y tengo EPOC. Enfisema es diferente, ¿sale? La etiología: infecciones bacterianas,
infecciones virales o contaminantes. Y la otra, el otro lado, es una falta de tratamiento o apego al mismo. ¿Ok? Fisiopatología. Se produce un aumento de todos los complejos inflamatorios por un proceso infeccioso, contaminación u otros, mal apego al tratamiento o comorbilidades. ¿Qué es lo que pasa? La inflamación aguda se sobrepone a una inflamación crónica, lo cual va en descenso, se produce un empeoramiento a la limitación del flujo expiratorio. Entonces son pacientes que ya no pueden ni respirar. ¿Por qué? Están tan obstruidos que ya tienen atrapamiento aéreo importante que ya no les cabe nada, ni un mililitro más de aire. ¿Ok? ¿Qué pasa? Se aumenta el trabajo respiratorio, nos agotamos las pilas, son músculos con los que trabajamos y con los que respiramos, nos cansamos, producimos alteraciones en la ventilación perfusión, son áreas bien perfundidas, mal ventiladas. ¿Ok? Alteraciones en el intercambio gaseoso y en el empeoramiento clínico. ¿Sale? La evaluación inicial, ¿qué tenemos que hacer? ¿Es un paciente que conocemos con EPOC o no conocemos con EPOC? La gran mayoría no tiene un diagnóstico establecido. ¿Por qué? Porque la espirometría, ¿quién de aquí sabe hacer espirometría? ¿No? ¿Quién de aquí sabe las indicaciones de un espiro? ¿Quién de aquí ha mandado a su paciente a un espiro? Contadísimos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eso es educación para todos nosotros. Evaluar, pronosticar y enviar a un paciente aquí a la espirometría. Ajá, la espirometría es como el electro. Yo les digo, yo antes de ser neumólogo, yo decía, bueno, ¿qué es el espiro? ¿No? Porque en nuestras escuelas, yo me formé en la UACH, no sé dónde ustedes, pero no nos enseñan qué es el espiro. ¿Sí? Y eso hace falta por la formación, porque quienes nos dan clases pues son médicos internistas, ¿no? Entonces, ya me voy a meter a dar clases yo también. Entonces, tenemos que interrogar si nuestro paciente tiene poco conocido o tiene factores de riesgo. Principales factores de riesgo: tabaquismo. ¿Saben qué es el índice tabáquico? ¿Saben cómo se calcula? ¿Sí? ¿Sí saben? Sí, acá escucho voces que sí. Entonces, ¿saben que sí? Lo calculan. Más de 10 paquetes año, factor de riesgo para EPOC, más de 20 paquetes año, riesgo para cáncer. Índice de exposición a humo de leña, muchos pacientes aquí todavía cocinan con leña. Más de 200 horas año de humo de leña, riesgo para EPOC. Entonces, evaluamos, ¿tiene el diagnóstico de EPOC o tiene factores de riesgo? Si estamos ante eso, es una exacerbación que pone en riesgo la vida. Tiene desorientación, tiene inestabilidad hemodinámica, tiene un paro inminente, o tiene una hipoxemia severa. Por eso les digo, ¿con qué? Sin oxígeno, desde que llega, ¿ok? ¿Por qué? Porque el oxígeno modifica muchas cosas. Entonces, ¿pone en riesgo la vida? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Sala de choque, lo intubamos a terapia intensiva. ¿Sale? ¿Ok? Es un paciente que no tiene una exacerbación que amenace la vida, entonces, ¿qué preguntamos? ¿Se queda o se va? ¿Sí? ¿Se queda hospitalizado o lo mando de alta? ¿Qué tengo que ver? Una radiografía, un electrocardiograma, la oximetría, su gasometría. ¿Y por qué les pongo el BNP y todo lo demás? A todo paciente con exacerbación de EPOC se tiene que demostrar que no sea causa cardiovascular, infarto, tromboembolias o insuficiencia cardíaca, como lo dijiste. Puede ser que sea una insuficiencia cardíaca y no es un EPOC. El ejemplo que les decía de la viejita de Chapulhuacán. Entonces, todo paciente tiene que contar con eso. ¿Vale? Ahora, diagnósticos diferenciales: insuficiencia cardíaca congestiva, un proceso neumónico. Una cosa es exacerbación de EPOC y otra cosa es neumonía. Si tu paciente tiene una radiopacidad, aunque tenga riesgo para EPOC, es una neumonía, no es una exacerbación de EPOC. ¿Sale? Derrame pleural, neumotórax. Neumotórax, olvídense, la placa sí es sensible, pero el ultrasonido también. Por eso les digo, no sé, yo estoy muy casado con el ultra, pero ustedes también empiecen a casar con el ultra. Tómense un curso, algo. Tromboembolia, infartos, arritmias,
cuerpos extraños o una terapia de oxígeno que no está bien establecida. ¿Sale? Entonces, ¿tu paciente requiere de ingreso hospitalario? No. Manejo ambulatorio. Ahorita vamos a ver con qué se van, con cuántos días y a qué dosis. ¿Sale? ¿Qué pacientes se tratan de manera ambulatoria? Los que no están taquipnéicos, los que no están taquicárdicos, los que no tienen fatiga, no se limitan las actividades, no hay un incremento en los requerimientos de oxígeno, ¿ok? Estos pacientes se van a casa, no hay una neumonía, si tienen la espirometría y tiene un FEV1 más del 50%, se va a casa, no hay comorbilidades importantes, crónico-degenerativas y no está acidótico. Entonces, todos los pacientes con una probable exacerbación de POC tienen que contar con una gasometría arterial al aire ambiente, porque de acuerdo a esto viene lo que es la terapia. ¿Han escuchado lo que es la ventilación mecánica no invasiva? ¿Alguien la usa? ¿Alguien ha visto cómo le ponen a un paciente una ventilación mecánica no invasiva? ¿No? ¿Sí? Ok, famosísimo CPAP, el BiPAP, puntas de alto flujo. ¿Alguien conoce las puntas de alto flujo? ¿Sí? ¿Las tienen allá? ¿Quién las maneja? Donde nosotros estamos no, pero en los hospitales un poquito más grandes sí. Sí las tienen. Ok, importantísimo. Digo, eso ya depende de quien tenga el dinero para comprarlas. Entonces, gasometría arterial. ¿Sale? Entonces, si tu paciente es candidato a tratamiento ambulatorio, clasificamos qué gravedad de la exacerbación. ¿Es leve? Las guías GOLD y los demás artículos dicen si es leve, es el que requiere únicamente terapia broncodilatadora. Volvemos a lo mismo. En el evento agudo, ¿cuál es la terapia broncodilatadora? Salbutamol o la terapia combinada de salbutamol con hipatropio. ¿Sale? Ahora, ¿por qué utilizar el SABA? Disminuye los síntomas, mejora el flujo aéreo, aumenta lo que es la función mucociliar y si hay mejoría del FEV1, o sea, de la función pulmonar, no inmediata, pero sí demostrada hasta por unos 7 días. Los muscarínicos, ¿sí o no? Gold dice que no es como de receta de cocina dar la terapia combinada, pero yo sí lo recomiendo. Hay que dar la terapia combinada. ¿Por qué? Porque el paciente produce una mejoría mayor de lo que es el FEV1 y produce también un aclaramiento mucociliar. ¿Qué y cómo dosificar y qué dispositivos? La terapia inhalada por dispositivos presurizados, o sea, inhalados, el famosísimo Conviven o el Ventolin, no tiene ninguna diferencia en que lo nebulices, ¿sale? No porque lo traigas a nebulizar o porque lo mandes con una terapia inhalada va a haber una diferencia. ¿En qué radica la diferencia? No sabemos cómo indicar los inhaladores, no sabemos cómo se usan. Si no sabemos cómo se usa, mucho menos sabemos cómo explicarle a nuestro paciente, ¿sale? Entonces, ¿a quién vamos a dejar nebulizando? Al viejito que no puede ya no entiende, ni siquiera sabe ni cómo utilizarlo, ¿sale? Entonces, a ellos, terapia inhalada, nebulizada. Paciente que tiene la capacidad intelectual, el flujo inspiratorio conservado, que esté estable, se va a casa con Conviven o con salbutamol. Eso es terapia inhalada, ¿sale? ¿Por qué? Porque vienen más cosas, ¿ok? ¿Sale? ¿Cómo prescribirlos? Famosísimo Conviven de 120 microgramos, o el Ventolin que viene de 100, o el de Stratroven que viene de 18 microgramos, o nebulizado. Vamos a nebulizar ¿qué? De 2.5 a 5, que es la parte de lo que es la terapia nebulizada, cada 20 minutos por un máximo de 2 horas hasta ver una mejoría clínica. Si no, de 2 a 4 disparos de 100 microgramos. ¿Sale? Y también lo mismo para si los dan por separado o si los dan juntos. Entonces, la elección de con qué dispositivo es acorde a nuestro paciente. ¿Sale? No hay diferencia entre nebulizarlo o darles la terapia inhalada. ¿Ok? Bueno, listo. Es leve. Ahora es moderado. ¿El paciente cuenta con alguno de estos factores de riesgo?
es más de 65 años. Es muy difícil, es complicado que ustedes tengan una espirometría, pero cuando un paciente con una enfermedad obstructiva, asma o EPOC, desatura en una crisis aguda, seguramente el FEV1 está a menos del 50%. Si no desatura, el FEV1 se encuentra más del 50%. ¿Sí? Eso es como una correlación. El paciente que te dice que ya ha venido como 2-3 veces al año, y una hospitalización al menos por el año previo, ¿sale? O con movilidades cardiovasculares. Si el paciente cuenta con alguno de estos factores de riesgo, tenemos que dar, aparte de el tratamiento ambulatorio con terapia inhalada, tratamiento de un probable proceso infeccioso, ¿ok? Manejo de comorbilidades o lo que ya platicamos, más de 65 años, exacerbaciones frecuentes, hospitalizaciones previas, riesgos para complicación, antibióticos. Antibióticos, ¿por qué? Para el tratamiento de una probable causa o de una etiología bacteriana. Si no tiene ninguno de estos y no hay factores de riesgo para complicaciones, ¿con qué se va? Si necesito oxígeno, oxígeno, ¿sale? Titulado. Los pacientes con EPOC no deben de saturar más de ¿cuánto? 92. 88, 92. Si los ponemos a saturar más, ¿qué pasa? Los ponemos acidóticos, ¿sí? Si el paciente no venía acidótico, como es un paciente que también hipoventila y que tú le tomas la gasometría y que su CO2 está en 38. Otra cosa, el CO2 a nivel de la Ciudad de México, 31 más menos 2, ¿sale? Eso de 35, 45 que leemos en los libros, eso déjenlo pues para Acapulco a nivel del mar, ¿sale? 31 más menos 2, CO2. Tu paciente tiene 38, es un paciente que está hipoventilando de manera crónica, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? Si tú lo pones a saturar y te sientes bien a gusto porque, mi paciente ya acabó, está saturando el 98, qué padre, ¿no? Y le tomas un gaso, si no estaba acidótico, ahora va a estar acidótico, ¿sale? ¿Por qué? Modificaciones a nivel del centro respiratorio. Por eso los objetivos para la saturación, 88, 92%, ¿sale? No más. Si lo encuentras en 89 y alguien llega y te critica, uy, tu paciente tiene 89, sí, qué bueno, o sea, la verdad está muy bien. Sale nada de que 98 ya me siento, uy, mejoró, ¿no? ¿Por qué? Porque si no estaba mal, va a estar mal. Esteroide, se tiene que ir con esteroide a casa. El paciente se tiene que ir con esteroide y bórrense de su cabeza dexametasona 8 miligramos intramuscular por 3 días. No sirve. Prednisona, ¿cuánto? No más de 40 miligramos. 40 miligramos una vez al día, ¿por cuánto? 7 días. Nada de que me lo dio el doctor como por 2 meses y que le fuera yo bajando y nada. 40 miligramos por 7 días. Los estudios que compararon más de 14 días de esteroide y más de 80 miligramos, no hubo ninguna diferencia, incluso más efectos adversos: hiperglucemia, cefalea, ansiedad, somnolencia, sangrados gastrointestinales, ¿sale? Entonces, prednisona tomada vía oral 5 días, no más de 40 miligramos. Bórrense de darle dexametasona y que no sé qué. Antibiótico, se tiene que ir antibiótico. No tenemos procalcitonina. La procalcitonina en los pacientes con exacerbación de EPOC, hay estudios que nos dicen actualmente que puede ser un método el cual nos puede dar la pauta para dar antibiótico, no, pero no lo vamos a tener, cuesta como $1,000 y no lo hacen en todos lados. Entonces, si tu paciente no tiene ninguno de estos factores, se va a ir con, si necesita oxígeno, oxígeno titulado, esteroides que ya platicamos y su broncodilatador. Esto no puede faltar, esto es prácticamente la base, el pilar del tratamiento, ¿sale? Antibióticos de primera línea: amoxicilina, claritromicina, quinolonas respiratorias, ¿sale? Los podemos dar. Ahora, nuestro paciente tiene un factor de riesgo, prácticamente lo único que cambia es el antibiótico. Lo mismo, se tiene que tratar con oxígeno, esteroides, broncodilatadores y antibiótico, ¿sale? Ahora,
Los esteroides, ¿por qué utilizarlos? Ya les dije. Mejoran la oxigenación. Es lo único que ha demostrado, junto con la ventilación no invasiva, disminuir la mortalidad en las exacerbaciones de POC. Entonces tiene que ser algo importante en el manejo, ¿ok? Disminuye la recaída, mejora el FEV1, tratamiento ambulatorio, no importa que no esté hospitalizado, se va con prednisona a casa. Ajá, ¿por qué? Todos estos estudios de pacientes ambulatorios tratados con esteroide, pues prácticamente mejoraron bastante, a diferencia de un placebo, ¿sale? Ahora, ¿cuál es la duración del tratamiento? 5 a 7 días, nada de 10 días, nada de 2 meses, nada de que me dio 5 días inyectados, nada, ¿sale? Ahora, ¿cuándo iniciamos lo que es el antibiótico? Si no tenemos procalcitonina, juicio clínico. Si hay 3 síntomas importantes, los criterios de Antonisen, ¿alguien nos ha escuchado? ¿No? Bueno, prácticamente decían que ya no sirven, que porque existía la proca. Bueno, pero eso es en un mundo real y bonito, ¿no? Entonces, purulencia, aumento del esputo, del volumen, aumento de la disnea, ¿sale? Damos tratamiento antibiótico, ¿sale? Si no tiene aumento del volumen y no tiene aumento de la disnea, pero la expectoración comenzó a ser verde, comenzó a ser amarilla, tratamiento antibiótico. Cefalosporina, amoxicilina, quinolonas respiratorias, amoxicilina con clavulanato o un macrólide, ¿sale? Entonces, lo mismo, lo que platicamos en el proceso neumónico, evalúas a tu paciente o se va con amoxicilina clavulanato, si no hay factores de riesgo, con toda seguridad se puede ir con una quinolona, ¿sale? Oxígeno, en aquellos pacientes ambulatorios con una exacerbación leve, menos del 10% tendría que irse con oxígeno. Cuando ya necesitan oxígeno es porque ya estamos hablando de un grado moderado o un grado grave, ¿sale? Entonces, aquí nos vamos a tener en aquellos pacientes que tengamos una PO2 más de 55 y una saturación arriba del 88. ¿Por qué lo pongo entre comillas? Hipoxemia, como seguridad de la hipoxemia. Por eso les digo, si su paciente está entre 88 y 92, no tiene a nadie a quien espantar, ¿sale? ¿Por qué? Tienen hipoventilación crónica. Entonces, si el paciente ya tiene hipoventilación crónica, tenemos que titularlo. Se le pone el oxígeno y a la media hora o a la hora se le toma una nueva gasometría para ver que si nuestra titulación de oxígeno fue correcta y no hizo una hipercapnia secundaria, hiperoxemia. ¿Y qué pasó? El paciente que te había llegado con 738 y 38 de CO2 ahora está con 734 y con 60 de CO2, ¿sale? Entonces, evaluamos 30 minutos a 1 hora, ¿sale? Y que no haya otra causa probable de hipoxemia, ya hablamos de derrame pleural, neumotórax, insuficiencia cardíaca, un infarto, lo que tú quieras. ¿Cuánto y cómo? ¿Y qué dispositivo? Ya hablamos de las metas, 88, 92%, un FIO2 no más allá del 28% con puntas nasales, que eso no tendría que ser más allá de 3 litros por minuto, ¿sale? ¿Ok? Ahora, que se lo lleven a casa, lo vamos a reevaluar, que lo renten por concentrador o por un tanque de oxígeno. ¿Por qué? No sabemos si el paciente requiere oxígeno. ¿Por qué? Por el evento agudo y que en un periodo de tiempo va a dejar de usarlo, ¿no? ¿Cómo lo sabemos? Al reevaluar. Si nosotros lo evaluamos y ya hubo mejoría clínica pero requiere oxígeno, entonces es un paciente que va a requerir terapia domiciliaria continua. Ajá, ¿por qué? Porque ya tiene enfisema, porque ya tiene cambios estructurales, porque el EPOC ya está muy avanzado, ya no parte del evento agudo, ¿vale? ¿Cuándo lo valoramos? 72 horas, no más. Tu paciente se va a casa y lo revalúas en 72 horas. Estabilidad clínica, uso de oxígeno, sin datos de respuesta inflamatoria. ¿Ok? Entonces, se va a su casa y medicina preventiva. Si a las 72 horas no hubo mejoría y el paciente trae datos de alarma, lo ingresamos. Biometría, química, proca, función renal, una radiografía, un electrocardiograma. ¿Por qué está fallando? ¿Sale? Entonces vamos a preguntarle síntomas, pulso oximetría,
la gasometría, probabilidad de una etiología cardiovascular, ¿ok? O simplemente el paciente se fue, no mejoró, ¿por qué? No tuvo para comprar sus medicamentos, ¿sí? Doctor, no los utilicé porque me cuestan bien caros, no supe qué hacer, ¿ok? Parte importante de esto también es, ¿ok? Ahora, listo, tu paciente, ya lo vimos, conocido con el POC, ya hablamos que tiene amenaza a lo que es una grave acidótico, deterioro neurológico, se intuba. Si el paciente requiere hospitalización, ya hablamos de lo que vamos a pedir. Si no, pues se va al algoritmo previo, tratamiento ambulatorio. Si no, lo hospitalizamos. ¿Qué pacientes deben hospitalizarse? Síntomas graves, aumento de la disnea, una disnea excesiva en escala de MMRC de 3 a 4, aumento de la frecuencia respiratoria, disminución de la saturación de oxígeno o deterioro neurológico. Paciente que desarrolló un SIRA, nuevos hallazgos físicos, una falta de respuesta al tratamiento o comorbilidades graves. Este grupo de pacientes se hospitaliza. ¿Sale? Un paciente hospitalizado en la GOL, ellos clasifican como sin falla respiratoria, con falla respiratoria que no amenaza la vida y con falla respiratoria que amenaza la vida, o yo les digo más fácil, es moderada grave, ¿no? Acorde a qué? A la saturación, a la frecuencia respiratoria y al estado mental. Prácticamente son las tres. Paciente que tiene acidosis respiratoria nos cae en una exacerbación grave, ¿ok? Ahora, nuestro paciente que lo hospitalizamos tiene insuficiencia respiratoria con riesgo vital, o sea, riesgo de muerte, hipoxemia importante, hipoxemia refractaria, acidosis respiratoria, una hipoventilación grave o un uso de músculos respiratorios accesorios y taquipnea. ¿No? Ahora nos preguntamos, si no pone en riesgo la vida, pero tiene insuficiencia respiratoria, pero no es una hipoxemia refractaria, no tiene hipercapnia, no está acidótico, pero sí está hipoxémico y sí tiene uso y sí está taquipneico, entonces ¿qué hacemos? Si no está, es una exacerbación sin falla. En el cuadro previo que yo les puse, caería en una exacerbación, yo les digo leve. Para mí es más fácil aprenderme leve, moderada, grave, que sin falla, con falla y no sé qué tanto. ¿Sale? Exacerbación leve. Entonces tu paciente ingresa al servicio hospitalario, le indicas oxígeno, le indicas nebulizaciones, le indicas sus esteroides y le indicas tratamiento de segunda línea. ¿Cuál? Quinolonas, de preferencia. ¿Sale? O si el paciente tiene defectos estructurales, un FEV1 menos de 35% o tiene bronquiectasias, hay que cubrirse de hormonas. ¿Sale? ¿Por qué? Porque tiene mayor riesgo. ¿Ok? Esteroides, ya lo hablamos. Prednisona o metilprednisolona. Ya hablamos cuáles son sus beneficios, cuáles son las dosis. Algunos tratamientos alternativos, por ejemplo, dexametasona realmente versus metilprednisolona, pues realmente la metilprednisolona sí hubo diferencia estadísticamente significativa a la mejoría de los síntomas y de la función pulmonar. ¿Sale? Entonces, esteroide inhalado tampoco. Esteroide inhalado en exacerbación de POC, tampoco. ¿Sale? No se pone. No tiene ninguna utilidad. Prácticamente no está recomendado. Hay guías, si no me acuerdo de la británica, que pone el uso de esteroide inhalado. Pero el esteroide inhalado no es parte del tratamiento de una exacerbación aguda. Y si tú me preguntas, bueno, si no es parte de la exacerbación aguda, es parte del tratamiento de mantenimiento, yo te digo, depende. Tienes que clasificar a tus pacientes. Por eso es lo que te decía. ¿Qué pasa? Pacientes con EPOC andan caminando con ceretide. Yo como neumólogo puedo decir, es lo mejor. Claro que no. ¿Por qué? Porque los esteroides inhalados en el tratamiento del EPOC estable es a un grupo de pacientes bien seleccionados. Pacientes con eosinofilia y pacientes con exacerbadores frecuentes. ¿Cómo definimos un exacerbador frecuente? Más de 2 exacerbaciones al año. ¿Sale? Ese grupo de pacientes son los únicos que tendrían que tener un esteroide inhalado. ¿Ok? Y eso clasificándolo por grupos.
quien haya visto la guía de GOL, nos clasifica el EPOC como el GOL 1, GOL 2, GOL 3, panel A, panel B, panel C. ¿Sí? Ellos dan recomendaciones, ¿sale? Si del paso 1 no mejoró, te pasa al paso 2. Si del paso 2, al paso 3. Y de ahí van apareciendo la terapia con esteroides. Entonces, por eso, bórrense de que el esteroide es la piedra angular o que todo paciente con EPOC es igual a esteroide inhalado. ¿Sale? Eso quítense de su cabeza. Digo, ¿Sí? con dos o más exacerbaciones al año, ¿y cuál fue el otro criterio? Eosinofilia. Gracias. ¿Sale? Esos son los pacientes que hasta ahorita, y que todo el mundo es una lucha en los congresos y todo lo demás, que sí, que no, que sí, que no, que sirve, que no sirve porque tiene más riesgo de desarrollo de procesos neumónicos. Entonces, por eso tu paciente tiene que estar bien seleccionado, ¿sale? Y en el evento agudo, bórrense de sus indicaciones budesonida, ¿vale? Ok, hasta aquí te lo pongo, miren, ¿sí? Tratamiento dirigido en aquellos pacientes con eosinofilia. ¿Por qué? Porque responden o tienen una tendencia a tener más respuesta al esteroide. Ajá. Como los asmáticos, los pacientes asmáticos con un componente alérgico tienen eosinofilia y por eso la terapia estándar o la piedra angular del asma, ¿cuál es? Los esteroides, ¿no? En el evento agudo también, ¿no? No, en el evento agudo no. ¿Por qué? Porque en el evento agudo lo que buscas es broncodilatación, no antiinflamatorio. Ajá, le das esteroide sistémico, ¿por qué? Porque no actúa de manera inmediata, tarda como 4 horas, ¿sí? Pero eso ya habla, sí disminuye la tasa de fracaso, mejora los síntomas, disminuye los días de estancia hospitalaria, ajá, y disminuye la mortalidad, ¿vale? Oxígeno, ya quedamos, cuando nuestro paciente está desaturado, ¿qué dispositivo elegir? ¿Saben cómo se clasifican los dispositivos? ¿No? Bueno, pues la mayoría ponemos puntas nasales, ¿no? Porque es lo más fácil. Pero los dispositivos se clasifican como de alto flujo y de bajo flujo, ¿sale? Venturi es un dispositivo de alto flujo. ¿Por qué el Venturi? Porque el suministro de un FiO2 es más precisa que las puntas nasales, que la mascarilla simple o que la mascarilla reservorio, ¿ok? ¿Y qué buscamos en nuestro paciente? Tener una adecuada titulación y que no causemos hipercapnia, ¿no? Entonces, Venturi. ¿No tenemos Venturi? Pues bueno, las puntas nasales, ¿no? Pues ya, eso es lo que tenemos a la mano. Si nuestro paciente requiere un FiO2 más allá del 40% por una mascarilla Venturi o más de 5 litros por puntas nasales, ventilación mecánica no invasiva, ¿sale? La indicación de ventilación mecánica y no invasiva, ahorita vamos a hablar, ¿sale? ¿Ok? O puntas de alto flujo. Puntas de alto flujo solamente en quienes, insuficiencia respiratoria tipo 1, hipoxémica, no hipercápnica, ¿sale? Dispositivos maravillosos, de verdad, pero bueno, son muy caros. ¿Cuándo suspender el oxígeno? Cuando el paciente ya no tiene hipoxemia, ¿sale? Y satura más del 90% al aire ambiente. Ok, tratamiento antiviral, ya quedamos, ¿quiénes les damos únicamente tratamiento antiviral? Los pacientes con influenza, ¿no? Ahora, medidas de soporte, monitoreo continuo, reanimación adecuada, nada de que ya le pasé 1, 2, 3 litros y ahora ya no satura bien y ya no sé qué le pasó. Pues lo único que pasó es que congestionaste el pulmón, ¿sale? Ustedes que ven ahí en la fase de urgencias, porque también el proceso neumónico de un paciente y de un paciente con exacerbación puede ir acompañado de datos clínicos de sepsis, paciente hipotenso, taquicárdico, febril, y la primera medida es la reanimación con líquidos, ¿no? Si no estamos acostumbrados a reanimar, ¿qué agarramos? Pásale 2 litros, no, y al rato está, pero peor, ¿no? O sea, a punto del edema agudo del pulmón. Entonces, 1 o litro y medio, perfecto. Si alguien agarra y dice es que los criterios de Rivers, Doc, y yo le di la sepsis, no sé qué, no sirven, no ha demostrado más que mayor mortalidad. Todos los metaanálisis de reanimar con 30 mililitros por kilo de peso a los actuales de 1 litro o 2 litros permisibles, menor mortalidad, en los que les pasas menos líquidos, pero inicias de manera temprana vasopresor, ¿sale? Entonces, también eso, no agarren y que a todos se le pasa agua, ajá, ¿sale? Bueno, el ayuno, medidas antirreflujo,
apoyo nutricional, ¿ok? Y el abandono del tabaquismo. Bueno, nuestro paciente tiene una exacerbación moderada, grave, con hipoxemia importante, acidosis. Entonces, si sí, ¿qué nos tenemos que preguntar? ¿Existen contraindicaciones para el uso de la ventilación no invasiva? Ok, dice que sí. Entonces, ¿qué hacemos? El paciente, nuevamente, en el algoritmo que estamos. Si está acidótico, si está hipoxémico, si está taquicárdico, si está cianótico, ¿cuál es el primer dispositivo que tenemos que utilizar en un paciente con estas características? Taquicárdico, taquipnéico, un pH menor de 7.35, un CO2 mayor de 45, una hipoxemia refractaria, uso de músculos accesorios, a pesar de que ya le puse esteroides, ya lo nebulicé, ya le dejé el oxígeno. ¿Qué tenemos que hacer? Ventilación mecánica no invasiva. ¿Sale? 2018 y 2019 y muchos estudios y todos los que ustedes quieran buscar, la ventilación no invasiva tiene que ser el primer dispositivo que se tiene que utilizar para ventilar a un paciente con exacerbación de EPOC. ¿Sale? Contraindicaciones absolutas y relativas: lesiones a nivel facial, quemadura, obstrucción de la vía aérea, pacientes con hemoptisis, un paciente con un pH de 7.15 y 35, permisible. ¿Eso a qué? La peor recomendación es la recomendación de expertos, ¿sale? Entonces, pues ni yo soy experto. Pero los pacientes que yo veía en el instituto con menos de 7.15, aunque la literatura nos dice que se tienen que intubar, mejoraban bastante con el uso de la no invasiva, ¿sale? Entonces, a este paciente le podemos dar chance. Te pones la no invasiva, 30 minutos, revalúas, clínica, gasométrica. Si mejoró, lo dejamos con la no invasiva. Si no mejoró, lo tenemos que intubar, ¿sale? La intubación temprana disminuye la mortalidad, ¿ok? Deterioro neurológico, estado posparo también, o vómitos. ¿Por qué? Pues no le vas a poner una no invasiva si está vomitando, le vas a impactar y lo vas a hacer con un aspirar, ¿vale? Ok, bueno, ¿cuáles son las metas? Lo mismo, el pilar, oxígeno, esteroides, broncodilatadores y la ventilación no invasiva, ¿qué? A mantener disminución de trabajo respiratorio, mejoría de la hipoxemia y mejoría de la acidosis respiratoria, ¿sale? Esas son las metas que buscamos en nuestro paciente. Ventilación no invasiva. ¿Qué es lo que les decía? El paciente con exacerbación de EPOC tiene que ser con el primer dispositivo, ventilación mecánica no invasiva, el primer modo. Claro que no estamos acostumbrados, no lo sabemos manejar, pero hay que buscar. Entonces, si no lo tengo, yo vine a recibir una clase, me estoy yendo con esto, me estoy yendo con algo nuevo, entonces ¿qué tengo que ir a hacer? No puedo quedar así, me tengo que poner a estudiar, me tengo que poner a conseguir cosas para mis pacientes. ¿Por qué? Porque entonces eso a ustedes les va a dar un plus. Si ustedes se van de aquí nada más con que, se usa la no invasiva, pero con qué se come, quién sabe, no me interesa. Entonces, de nada sirvió el hecho que viniéramos aquí, ¿sale? Entonces, lo mismo lo del ultra y lo mismo de la no invasiva. Belén, doctor, necesito una no invasiva en la clínica. Doctor, esto, doctor, quiero manejar la no invasiva. Que les consigan una no invasiva, ¿sale? Hay que buscar recursos para la mejor atención de tu paciente. Ventajas: disminuye la mortalidad, disminuye la tasa de intubación, disminuye la falla al tratamiento, mejora el pH. ¿Cuántos? ¿Cuáles son las metas? Primera hora, una disminución de 0.3. Una disminución de 0.3 en lo que es CO2. Y una disminución de la frecuencia respiratoria de 3 a 4 respiraciones en 30 o una hora. Conseguimos estas metas, el paciente está mejorando clínicamente y vamos a continuar con la no invasiva. Hay empeoramiento de lo que es el trabajo respiratorio, la hipoxemia o la acidosis, pues entonces tenemos que reevaluar por qué está fallando. La mascarilla le queda grande, no la tolera, los parámetros están mal programados. Si todo eso está bien y hay falla, ¿qué sigue? Pues intubas, no te esperes, intúbalo, ¿sí? Porque si no, te vas a regalar más mortalidad a tu paciente, ¿sale? Bueno, esto
me parece que vamos a ratito a ver un poquito de ventilación. Eso es parte de la programación. Programación que, pues primero tenemos que estar, me lo voy a pasar un poco rápido. ¿Por qué? Porque tenemos que estar primero relacionados con alguna no invasiva. Porque si yo les hablo del IPAP, del EPAP, de la presión soporte, pues a lo mejor ahorita vamos a estar en ceros, ¿sale? Pero no invasiva, ¿sale? Siempre no invasiva. Ok, ¿qué debemos valorar? Que el paciente esté confortable, que haya mejorado la frecuencia respiratoria y el IPAP es la parte que se programa de un ventilador no invasivo con la finalidad de que meter volumen, disminuir lo que es el trabajo respiratorio y con eso mejorar la acidosis respiratoria. El EPAP, ¿para qué se utiliza el EPAP? El EPAP es lo similar a lo que llaman PIP, o como dicen los pediatras, el PEP, no sé por qué dicen PEP, pero bueno. Entonces, ¿eso para qué sirve? Para mejorar la hipoxemia, ¿ok? Entonces, esos son los dos parámetros. Entre esos dos parámetros, ¿qué hay? Una presión soporte. Esa presión soporte, entonces, ayuda a ¿qué? A disminuir el trabajo respiratorio, mejorar la acidosis, mejorar la hipoxemia también. ¿Sale? Entonces, los parámetros tienes que reevaluarlo continuamente, ir titulándolo hasta que hasta ver una mejoría, ¿ok? Entonces, mantener saturaciones entre el 88 y 92, la frecuencia respiratoria menos de 30, ahí ponen 20, pero son pacientes agudos, mira, con que me lo tengas con 25 o 24, no hay problema. ¿Sale? ¿Cuánto tiempo lo utilizamos? 24 horas continuas. El primer día el paciente se queda pegado a la no invasiva. Cuando esto ha mejorado en 48 horas, las 48 horas siguientes, de manera intermitente. En la mañana se lo quito para desayunar, desayuno. Un periodo de 2 horas de comida, se lo volvemos a poner. Va a comer, se lo quitamos. Va a cenar y así, ¿sale? 48, 72 horas de manera intermitente y continua durante la noche. El paciente se va a dormir, ¿sabes qué? Conéctamelo por favor a la no invasiva. Y la ventilación mecánica nocturna se va a suspender cuando el CO2 disminuya menor a 45, ¿sale? Si tu paciente está estable, ya no tiene hipoxemia, no está acidótico, pero el CO2 está más de 50, aguas, no es que no haya mejorado, él es un candidato a ventilación mecánica no invasiva domiciliaria, ¿ok? Esa es otra cosa, otro detalle. Entonces eso, le digo, pues me hablan, ¿sale? Entonces, ¿qué tenemos? En estos dos, seguimiento, ¿sale? Revaloración clínica, patrones clínicos, frecuencia respiratoria, saturación y el pH. ¿Hay empeoramiento de esto? Nos preguntamos por qué. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué no está bien? ¿Qué no está programado? ¿Qué está fallando? ¿Sale? O diagnósticos diferenciales que ya platicamos. Tenemos que diferenciar si realmente el paciente tiene algo asociado o si es una exacerbación de POC pura. ¿Ok? Si tu paciente no estaba con ventilación no invasiva, hay que iniciarle la no invasiva. Si tu paciente estaba con no invasiva, pero no mejoró, entonces pasamos a ventilación mecánica invasiva. No vamos a hablar de programación del ventilador en un paciente con EPOC porque igual es otra clase, ¿sale? Porque los pacientes se ventilan de una manera diferente. Intubado debería de pasar a unidad de cuidados intensivos, ¿sale? Ahora, pues ya vimos, ¿no? En quienes se utiliza ventilación mecánica invasiva y el seguimiento. Realizamos seguimiento clínico por laboratorios y respuesta a la hipoxemia y gasométricos. Continuar con el tratamiento. Si el paciente no tiene ninguno de estos factores de riesgo o inestabilidad clínica, continuamos con el mismo tratamiento hasta la estabilidad clínica y su egreso hospitalario. ¿Vale? Egreso hospitalario. ¿Cuándo lo vamos a egresar? Cuando el paciente ya no tiene fiebre, no requiere tanto oxígeno, no está hipotenso, no está taquineico, las pruebas de laboratorio no hay leucocitosis, no hay falla renal. Es cuando lo vamos a egresar. ¿Con qué se egresa? Término del tratamiento antibiótico y en ese momento se le va a dar su tratamiento de mantenimiento, ¿sale? Y el tratamiento de mantenimiento de primera línea a estos pacientes no es budesonide ni es eretino, ¿sale? Se tiene que graduar. En este grupo de pacientes yo prefiero iniciar con la terapia de lama-LAO, espiolto,
Ajá. Espiriva, Respimat. ¿Por qué? Porque tienen broncodilatadores beta 2 y antimuscarínicos, pero de larga acción, ajá, de una sola vez. Y la terapia combinada, la terapia dual, ajá, que es lo que hasta ahorita, 2019, las guías anteriores te decían que empezabas con uno solo, tiotropio. Ahora, ¿qué te dice? Acaba de salir un artículo en JAMA, hace como 15 días, donde te pone un algoritmo de tratamiento y ahí te dice que deberías empezar con LAMA-LABA. Entonces no se van a ir con Seretide, se van a ir con LAMA-LABA, ¿sale? Pero eso igual, digo, busquen los medicamentos, digo, no, los que quieran, pues a lo mejor el más común es Espiolto, el que tiene LAMA-LABA, ¿sale? Entonces con eso se va a ir con término de tratamiento antibiótico, los días de esteroide que tenga que terminar y con salbutamol de rescate. Los pacientes con EPOC se tienen que ir con salbutamol de rescate cuando les sirve el pecho, tengan excesos de tos o disnea excesiva. ¿Ok? Bueno, le damos seguimiento y medidas de prevención, que prácticamente son las mismas. ¿Ok? Lo vamos a valorar si está pegado al tratamiento. Entonces, parte fundamental también, váyanse, lean un libro, vean es más un video de YouTube, lo que quieran, pero vean cómo se indican los inhaladores. La falla del tratamiento a veces no es porque no hayan dado algo adecuado, es porque no saben cómo explicarle al paciente. Entonces, si ustedes no saben, pues el paciente menos, ¿sale? Entonces, ¿por qué fallan? Porque lo utilizan mal. Entonces, parte de todos ustedes, como les repito, que son el de primer contacto, váyanse y lean cómo se utilizan, ¿ok? Oxígeno, ¿requiere o no requiere? Si sí requiere, ¿cuánto requiere? ¿Sale? Su estado funcional y el control de comorbilidades, hipertensión, reflujo, diabetes, todo lo que quieras, ¿sale? Bueno, y la prevención, que ya hablamos, la vacunación para neumococo, vacunación para influenza, suspender el tabaquismo, la rehabilitación pulmonar, a nadie con exacerbación de POC se le da rehabilitación pulmonar, no se les ocurre agarrar y, ay, oye, ¿le puedes dar rehabilitación a mi paciente? Se mueren, tiene más mortalidad, sí mejoran y está bien establecido que los pacientes con EPOC tienen que tener rehabilitación pulmonar, ¿cuánto? Después de 6 semanas del evento agudo, ¿ok? Nunca durante la parte de lo que es la exacerbación aguda, pues el evento agudo, ¿vale? Y este es un algoritmo muy rápido, pero pues ya realmente con lo que se acaba de publicar igual ya cambió, pero bueno, es algo simple. Paciente con MMRC 1, ajá, y con 0 o con una exacerbación al año, LAMA, terapia, monoterapia, ¿sale? Paciente con MMRC 2 o más de una exacerbación, LAMA-LABA, ¿ok? Lo que les decía, terapia combinada. Si sobre esto hace una exacerbación, eosinofilia, esteroides inhalados, ¿sale? Hasta aquí, pero vean hasta dónde, no hasta acá. Acá no aparece un esteroide, ni aparece Seretide, ni aparece otras cosas. Aparece aquí. ¿Y quién es? Exacerbaciones frecuentes, eosinofilia, ¿sale? Nada de que ya lo mandé con esto. Roflumilasa, mucolíticos, pues bueno, son otras cosas que ya son punto de aparte. Ajá. O hay una colonización, hay una infección crónica o tiene bronquiectasis. Ajá. ¿Qué es lo que hace que no mejora? ¿Ok? Entonces, el pronóstico, ya les dije, una exacerbación en un paciente con EPOC acelera el deterioro pulmonar de manera importante, aumenta la mortalidad y aumenta la progresión. ¿En quiénes más? En los pacientes con GOL1, GOL2. ¿Por qué? Pues porque tienen más función pulmonar que perder que los que tienen un GOL3, un GOL4, porque ya realmente su función pulmonar es demasiado baja que ya no tienen mucho que perder. ¿Ok? Pronóstico, tienen un peor estado de salud, empeora la calidad de vida, una mortalidad a los 6 meses, mortalidad hasta del 30% y hasta de un 50% a los 5 años. Recaída o recurrencia. Recaída, empeoramiento de los síntomas. Empeoró, iba mejorando, otra vez. ¿Cuánto tiempo? Menos de 3 semanas. Si tu paciente empieza nuevamente con síntomas en menos de 3 semanas, esto es
recaída. Si tu paciente empeoró, mejoró y otra vez, después de 3 semanas, eso es recurrencia. ¿Sale? Conclusiones. Hay que definir bien el diagnóstico de un paciente con EPOC y si se encuentra en una exacerbación de EPOC. Pacientes con amenaza para la vida, una adecuada selección de los pacientes que se van a hospitalizar y los que vas a mandar a su casa. Pacientes con probables complicaciones, un soporte ventilatorio, ya les hablé un poco de la no invasiva, y la reevaluación a las 72 horas, a las 2 semanas y a las 4 semanas. ¿Sale? Y este es mi instituto. Bueno, no es mío, pero lo pongo porque orgulloso de Línea. ¿Sale? ¿Dudas? En los pacientes cardiópatas está indicado el uso del Conviven. Sí. Conviven no ha demostrado empeoramiento. Sí tiene efectos adversos. Si tu paciente de momento tiene dolor torácico, se pone con taquicardia, tiene un aumento de la disnea, se lo quitas. ¿Y qué le dejas? Pues puro hipatrópico. Lo nebulizas con puro hipatrópico. ¿Ok? ¿Sale? Pero las dosis con las que se nebulizan pues prácticamente no tienen unos efectos adversos. No tienen efectos adversos. Puedes encontrarte con acidosis láctica, eso es muy común, pero eso es hiperlactatemia secundaria a la nebulización. Entonces eso considérenlo, porque a veces dicen, no, es que ya, ¿por qué está con